bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo, amados hermanos. Continuamos con el tema de la oración. Esta ya es la parte número 24. Y amados hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de varones de oración. Ya vamos a comenzar a hablar de varones que se destacaron precisamente en la palabra de Dios, en la Biblia, por ser personas de oración. Más adelante vamos a estar hablando también de mujeres de oración, pero será más adelante. Por el momento, el día de hoy comenzamos a hablar de varones de oración. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo de oración, amados hermanos. Y hoy vamos a comenzar a hablar de todo esto. El día de hoy nos vamos a concentrar en hablar de nuestro Señor Jesús en los versículos en donde se habla acerca de que oraba. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, amados hermanos. Y ya comenzamos después a seguir con las demás personas, con los demás varones que también fueron personas de oración. Y aprovecho también este momento para desear un feliz día de la independencia de México. Amados hermanos, debemos estar agradecidos con Dios porque somos un país libre. Hay muchas personas que no voy a entrar, no voy a ahondar en más situaciones, pero hay muchas personas, muchos hermanos en Cristo que precisamente son personas que eso lo ven con menosprecio, que lo ven aún siendo mexicanos, que lo ven con menosprecio, que lo ven como algo que sencillamente ellos no lo hacen a un lado, pero sabemos que por obra de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, somos un país libre. Así que vamos a estar como cristianos agradecidos con Dios precisamente porque nos permitió ser un país libre. Y eso se debe de agradecer. Eso no podemos ser personas de que menospreciemos o que digamos no, eso no se debe de ni siquiera de mencionar o de celebrar ni nada por el estilo. Al contrario, debemos de estar muy contentos, muy agradecidos con Dios por ser un país que Dios nos ha concedido ser libres. Ya la cuestión del pecado, ese ya es otro asunto, amados hermanos, pero literalmente ser un país que no estamos bajo la opresión de otro país, eso es de agradecer a Dios, porque hay muchos cristianos que se van por las ramas y dicen, no, pues es que es un país sometido o bajo el pecado, o los mismos mexicanos mencionan también, los mismos mexicanos mencionan, no, es que eso no se debe celebrar. No, amados hermanos, demos gracias a nuestro Padre Celestial de que nuestro Padre Celestial nos ha concedido ser un país libre, libre. Libre de otra nación opresora, libre de cualquier otro país. Así que seamos agradecidos, demos gracias a nuestro Padre Celestial precisamente porque nos ha concedido eso. ¿Cuántos países en ocasiones o cuántas regiones están precisamente oprimidas por otras autoridades o por otros países? Precisamente, amados hermanos, debemos eso de valorar, porque ponte a pensar, amado hermano, que si si aquí en México estuviéramos nuevamente bajo la opresión de alguna otra nación, ¿cómo estaríamos? Así que debemos de agradecer que somos un país libre. Seamos agradecidos y valoremos lo que nuestro Padre Celestial ha hecho, porque recordemos que todo lo que sucede siempre es por voluntad de Dios. Siempre es por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido de que seamos un país, México, que seamos un país libre. Así que eso lo debemos de valorar como cristianos. No menospreciarlo, no decir, no, es que eso, no, amado hermano. Dios nos ha concedido el ser libres. Así que valoremos, demos gracias a Dios. Si tú, pues bueno, eres una persona que dices, bueno, no participo o ni en mi casa, ni afuera, ni en ningún lado y no lo quiero conmemorar, pues se respeta, ¿verdad? Ciertamente se respeta, pero hay que ser agradecidos porque Dios nos ha permitido ser libres, ser un país libre. Así que pues eso es algo de tenerlo en cuenta, amado hermano. Por eso pues también mi vestimenta el día de hoy también de esta manera, celebrando, dándole gracias a nuestro Padre Celestial precisamente
siendo agradecida con Dios precisamente porque nos permite ser un país libre. Y eso es algo que pues las personas que viven tristemente en un país en donde están o en regiones en donde están precisamente oprimidas por otra nación, pues no dicen lo mismo, ¿verdad? Así que seamos personas que no menospreciemos, sino que valoremos lo que nuestro Padre Celestial nos permite. Ahora sí, vamos a entrar por completo al tema de varones de oración. Y vamos a hablar, como ya dijimos, de Jesús, amados hermanos. Y pues Jesús fue el mejor ejemplo de oración. Vamos a ver en el transcurso de los días más personas, más varones que fueron también personas que se destacaron por ser personas de oración. Pero hoy quise comenzar precisamente con nuestro Señor Jesús. Es el mayor ejemplo, es el ejemplo por excelencia de oración. Y vamos a ver qué nos dice precisamente el libro de Lucas 3:21. Vámonos a Lucas 3:21. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Comenzando precisamente el libro de Lucas, y viene precisamente hablando acerca de que Jesús oraba. Todavía ni siquiera se bautizaba, Jesús apenas comenzaba. Dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Cuando fue bautizado, o sea, iniciando apenas, cuando comienza precisamente el libro de Lucas, apenas hablando del bautismo de Jesús, y ya menciona acerca de que él oraba. Dice, y orando el cielo se abrió. Y todos sabemos precisamente lo que aconteció, amados hermanos, en los siguientes versículos, que dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí el ejemplo, el claro ejemplo de que Jesús oraba. Qué hermoso, amado hermano, saber que nuestro Señor Jesús nos dejó ese ejemplo de oración. Y vamos a ver precisamente también Mateo 14:23. Vamos a estar hoy solamente centrados en el Nuevo Testamento, pues puesto que vamos a estar hablando de Jesús. Mateo 14:23. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Mateo. Mateo 14:23. Dice la palabra del Señor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amados hermanos, aquí nuevamente la palabra de Dios nos dice que pues cuando ya se había ido toda la multitud que lo buscaba, cuando él ya pues cuando él ya había hecho, amados hermanos, lo de la multiplicación de los panes, que podemos ver precisamente en los versículos anteriores, en donde se menciona que había sido la alimentación de los panes. Ahora bien, aquí dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, o sea, a solas. Él subió al monte a orar a solas. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, o sea, no fueron 5 minutos, amados hermanos, fue un tiempo prolongado el que nuestro Señor Jesús estuvo orando. Él oraba por largos periodos de tiempo. Él se daba el tiempo aún y cuando tenía mucha tarea en el día que hacer, muchas cosas que él hacía, de predicar la palabra, de hacer sanidades, de ir a una región a otra. Él se daba tiempo. Así que, amados hermanos, no hay excusa para decir que no hay tiempo para orar, puesto que Jesús estaba ocupadísimo en todo el día. Y sin embargo, él separaba un tiempo para precisamente buscar a nuestro Padre Celestial. Así que, amado hermano, tú que me estás viendo y que dices, pues es que yo trabajo todo el día, estoy ocupado y luego llego, tengo actividades en mi casa, o trabajo y estudio, o tú que me estás viendo que eres una dama que se dedica al hogar y que dices, bueno, estoy ocupada todo el día con tareas del hogar, o trabajo y atiendo mi hogar.
Siempre hay un tiempo que podemos nosotros dedicar a la oración. Siempre hay un tiempo que nosotros podemos separar para nuestro Padre Celestial. Y precisamente nuestro Señor Jesús nos dejó ese ejemplo, porque Él estaba ocupadísimo. Estaba ocupadísimo. Recordemos que en la antigüedad no existían coches, no existían aviones, no existían nada que nos pudiera trasladar de una manera rápida de un lugar, de una región a otra. Así que todo era pues por medios muy rudimentarios, que era caminando la mayor parte del tiempo. También pues cuando lo hacían a través de asnos también, pero siempre, y también a través de barca, pero eran trayectos de tiempo muy largos. O sea, no tenían la facilidad que tenemos hoy en día de poder trasladarnos rápidamente de un lugar a otro. En la antigüedad no existía eso, así que todo el día estaba él ocupado, desde temprano hasta la noche. Pero él dedicaba un tiempo siempre a la oración, y eso nos debe dejar de ejemplo. Él se apartaba, él buscaba el momento para buscar a nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver también qué nos dice Lucas 6, 12 al 13. Vamos a regresar nuevamente a Lucas, pero en el capítulo 6. Lucas 6, 12 al 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjate, amado hermano, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, se la pasó toda la noche en oración, amados hermanos. Y dice el versículo 13, y cuando era de día, o sea, le amaneció, a Jesús le amaneció orando. Se pasó toda la noche completamente, y amaneció y él seguía orando. Dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amados hermanos, es muy importante que cuando vayamos a tomar decisiones importantes, decisiones trascendentales en nuestra vida, recurramos a la oración. Aquí vemos el claro ejemplo de que Jesús iba a elegir a sus apóstoles, los iba a elegir. Entonces, ¿qué sucedió? Él toda la noche se puso a orar. Toda la noche la dedicó a la oración. ¿Para qué? Para tomar una buena decisión, una decisión conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que precisamente fue así, que tomó precisamente la mejor decisión al escoger a esos 12 discípulos. Porque, amado hermano, hay que hacer hincapié en algo muy importante, en algo muy relevante. ¿Y sabes qué es? Hay muchas personas que no están en Cristo, e incluso hermanos en Cristo que dicen: pues Jesús se equivocó, porque si hubiera tomado una buena decisión, entonces no hubiera escogido a Judas, el que lo traicionó. Amado hermano, qué grave error, qué grave equivocación. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la voluntad de Dios, y la voluntad para su vida precisamente era ser crucificado, ser entregado por nuestros pecados, por nuestras maldades. Esa era la voluntad del Padre, y él la conocía a la perfección. Así que precisamente el escoger a Judas, el que lo traicionó, cuando él tomó la decisión de escoger a esos 12 discípulos, precisamente lo hizo completamente con entendimiento, completamente bajo la voluntad de Dios, porque precisamente esa era la voluntad de Dios, que Jesús se sacrificara por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para darnos salvación. Así que es un grave error, es una equivocación decir que Jesús se equivocó, que no tomó una buena decisión. No, al contrario, la tomó de la manera más perfecta, porque entre esos 12 iba precisamente Judas, el que lo traicionó, el que lo entregó. Así que bueno, eso lo quería también dejar claro, hacer hincapié precisamente en ese tipo de comentarios que uno escucha, tanto de personas que no están en Cristo, como incluso también de hermanos en Cristo, que hacen ese tipo de comentarios que no están definitivamente
que no son ciertos, que están completamente alejados de toda verdad. Así que es importante hacer hincapié en este tipo de detalles. Y vamos a ver qué nos dice Marcos 1:35. Ahora vámonos al libro de Marcos 1:35. Marcos 1:35. Aquí nuevamente dice la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Podemos ver cómo, y hacer hincapié, cómo el Señor oraba tanto a altas horas de la noche. Ya lo podemos ver cómo se llegaba la noche y él se apartaba. Y también podemos ver cómo él se despertaba temprano también de igual manera. O sea, él le dedicaba un tiempo a la oración, amado hermano. Dice, levantándose muy de mañana, o sea, cuando todavía ni siquiera, dice, siendo aún muy oscuro, o sea, cuando aún ni siquiera amanecía, él ya estaba orando. Dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Buscando, amado hermano, la intimidad con Dios. Buscando el apartarse de todo. Buscando lugares silenciosos precisamente para tener esa intimidad con Dios. Amado hermano, ya lo hablamos también en partes anteriores acerca de este tema de la oración, y que entra en lo reservado, amado, de tu habitación y busca a nuestro Padre Celestial. Es importante no estar buscando que la gente nos vea, estar queriéndonos ver muy espirituales. Lo único que nos debe interesar es de pasar tiempo a solas con nuestro Padre Celestial, tener esa intimidad. Solamente centrarnos en eso, no estar buscando que la gente, así como los fariseos, como los maestros de la ley, que en la antigüedad buscaban que las personas vieran que estaban orando. No, amado hermano, tú no busques eso. Tú busca la presencia de nuestro Padre Celestial en la intimidad. No tiene por qué enterarse la gente de tu iglesia de la vida espiritual que tú llevas, o el pastor. No tienes por qué quedar bien con nadie, solamente buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. Tristemente hay muchas personas hoy en día que acuden a la iglesia a orar. No estoy en contra de ir, al contrario, yo siempre he sido una persona de que en la iglesia siempre he acudido también a orar, pero, amado hermano, es muy importante orar también en nuestra habitación, no solamente concentrarnos en decir, a la iglesia nada más oro y aquí en la casa no, ahora sí, no, no, amado hermano, no. Así como vamos a la iglesia y oramos ahí, en los servicios de oración o en veladas de oración, es importante que tú aprendas a buscar a tu Padre Celestial de manera también personal, de manera privada también. Tristemente hay muchos hermanos en Cristo que solamente saben o pueden orar cuando acuden a la iglesia, cuando están en grupo, cuando hay veladas de oración o cuando hay servicios de oración. Pero en la casa dicen, es que no puedo, es que me distraigo, es que lo que pasa es que me aflojera, es que en la casa se me va el tiempo y no puedo. Amado hermano, es muy importante que tú aprendas a buscar a Dios en la intimidad de tu habitación. Que no estés solamente limitado a buscar a Dios únicamente en la iglesia, únicamente de manera grupal. Sí, está bien que hagamos eso, está bien que acudamos a la iglesia, a los servicios de oración, a los días en que se hace oración, y que lo busquemos a Dios junto con nuestros demás hermanos. Está perfecto. En la Biblia se menciona, y lo vamos a hablar más adelante, precisamente ese tema de cuando buscamos a Dios de una manera en comunidad, de una manera colectiva. Eso lo vamos a hablar, ese punto, más adelante. Pero es importante, y ahorita nos hemos centrado en el aspecto personal, en buscar a Dios de una manera personal. Así que es importante, amado hermano, que no solamente estés acostumbrado o que puedas orar en la iglesia, sino que también tú digas, en mi casa también busco a Dios, en la madrugada, en la tarde, a la hora que se te facilite, que también lo puedas hacer de una manera personal. Precisamente el Señor nos dice que entremos en lo reservado de nuestra morada y lo busquemos, que busquemos a nuestro Padre Celestial. Así que es algo bíblico, tanto buscarlo en la iglesia de una manera colectiva con nuestros hermanos, es bíblico, pero también buscarlo de una manera personal, de una manera íntima. Eso también es bíblico. Así que debemos de saber y de poder hacer ambas cosas, tanto en la iglesia
cuando hay servicios, veladas de oración, servicios de oración, como también de una manera personal en nuestra habitación. Y esa es pues una de las enseñanzas que pues debemos de aprender, amado hermano. Y vamos a ver qué nos dice también Lucas 5:15 al 16. Vámonos a Lucas. Lucas 5:15. Lucas 5:15 al 16 dice: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nuevamente aquí está lo que ya decíamos. Su fama iba en crecimiento. Él iba haciéndose cada día más famoso por las sanidades, por los milagros que realizaba. Mas él se apartaba. Él no estaba ahí en medio de la gente para que todos lo vieran. Ya lo dijimos, no era como los religiosos de la época que buscaban ser vistos por las personas. Jesús lo que hacía es de que aun y cuando su fama aumentaba, él se apartaba, o sea, él solo, él en intimidad se iba al monte, buscaba el lugar, buscaba el momento para buscar a nuestro Padre Celestial. Así que hay que dejar eso también muy claro, precisamente, y es lo que decíamos, amado hermano, precisamente hace días, que tristemente hay personas que acuden, si tú acudes a un servicio en la iglesia, a una velada de oración, a un servicio de oración, hazlo solamente por Dios, no por ser visto por los hombres. Si tú ya comienzas a hacerlo para que el pastor diga, que te ponga palomita de que fuiste, o de que el diácono te vea, o de que los líderes de la iglesia te vean que estás acudiendo, y entonces ya tu intención del corazón no es la que Dios está buscando, ya lo estás haciendo por quedar bien precisamente con los hombres y no con Dios, ya no es una búsqueda sincera. Así que es importante que tú enfoques, que estés enfocado con la mirada en Dios, sea que lo busques en tu habitación, sea que lo hagas en la iglesia, hazlo por Dios y no por los hombres. Vamos a ver qué nos dice Mateo 26:36. Un punto muy importante, amados hermanos, que vamos a ver ahorita en Mateo. Mateo, casi ya de los versículos finales de Mateo. Mateo 26:36. Y es un punto muy importante, y es cuando Jesús ora en el Getsemaní, antes de que pues comience a ser aprendido, antes de que sufra lo de la crucifixión y todo eso. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Aquí nuevamente él sabía que iba a pasar por un momento muy difícil, por un momento crucial. Así que, ¿qué hace? Nuevamente aquí nos deja el ejemplo. Cuando estemos por enfrentar una situación difícil, cuando estemos por pasar por un momento adverso, por algo crítico, es importante buscar a Dios en oración. Es muy importante que hagamos esto. Y aquí Jesús nos deja el ejemplo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí nuevamente él buscando la voluntad de Dios en oración, orando, pidiéndole a Dios, porque sabía el momento tan difícil que iba a enfrentar. Vámonos al versículo 44. Dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí está, se fue con sus discípulos y estuvo orando. Acordémonos que él les dijo que también ellos oraban para que no cayeran en tentación, y sin embargo ellos se quedaron dormidos, pero él sí estuvo aprovechando el tiempo, precisamente buscando a Dios para que lo ayudara, para que le diera fuerzas para esa situación que él iba a enfrentar, que pues no era nada fácil, amados hermanos, no era nada fácil. Así que pues estás enfrentando una situación difícil, busca a Dios en oración. Y por último vamos a ver qué nos dice Lucas 11:1. Vámonos a Lucas 11:1.
Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El versículo que ya veíamos, amados hermanos, cuando hablamos precisamente de el Padre Nuestro, de que Jesús no, les enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros a cómo orar. ¿De qué manera nos enseñó el Padre Nuestro? Y ahí ya estuvimos desglosando. Si no has visto esos videos, puedes ir a verlos, en donde explicamos cada palabra, cada versículo acerca de el Padre Nuestro. Ya lo vimos de una manera muy amplia, de una manera muy profunda, así que puedes ir a ver también esos videos. Es parte también de estos videos de la oración. Nada más que ahí estamos hablando en cada día de esos videos del Padre Nuestro, y ya los puedes ver para que también aprendas acerca del Padre Nuestro. Aquí vemos cómo los discípulos veían el ejemplo de Jesús. Veían que era un varón de oración, y al ver esto le dicen: Señor, enséñanos a orar. Así que el mejor ejemplo, amados hermanos, que tenemos es precisamente Jesús, buscando a nuestro Padre Celestial de madrugada, muy temprano, en la noche, cuando iba a tomar decisiones para escoger a sus discípulos, cuando iba a enfrentar la situación que iba a vivir, de ser aprendido, de ser crucificado, cuando acudió ahí en el Getsemaní. Entonces Él nos dejó el mejor ejemplo de la oración. También de que, aún siendo un hombre ocupado, un hombre que estaba todo el día de una manera activa predicando, haciendo sanidades, haciendo milagros, aún así Él se daba el tiempo. Así que nos deja ejemplo en todos los aspectos, de buscarlo, de darnos un tiempo, de buscar a Dios. Siempre ahí podemos hacer un tiempo. Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacer, de buscar a Dios, de tener ese tiempo de oración. Nos dejó el ejemplo de buscarlo también en momentos críticos, en momentos difíciles, cuando vayamos a tomar decisiones importantes. Así que tenemos precisamente un claro ejemplo de la oración. Pongamos por obra esta palabra, esta enseñanza que Dios nos dejó acerca del ejemplo de Jesús, acerca de ser un varón de oración. Que tengas un excelente y bendecido sábado. Dios te bendice. Si tienes una petición de oración, por favor déjanosla escrita, y pues vamos a estar mi esposo y yo orando por cada una de tus necesidades. Comparte este video para que más personas conozcan acerca de la oración, para que más personas pues estén poniendo por obra también la palabra de nuestro Padre Celestial, de estar orando. Y hemos estado haciendo este tema de una manera muy amplia, de una manera muy amplia, precisamente porque es parte fundamental en nuestra vida como cristianos, amados hermanos. Así que mañana continuamos precisamente hablando de otra persona, de otro varón de oración. Que tengas un excelente y bendecido sábado. Muchas gracias por ver los videos. Gracias.